que sale una ley que restringe indebidamente la libertad de reunión. Y en virtud de esa ley inconstitucional, una persona es procesada y detenida. Entonces, ¿cómo podemos cuestionar, no hoy, sino en el año 65, esa actuación inconstitucional del Congreso? ¿Cómo podemos cuestionar esa actuación inconstitucional de los jueces? Existían mecanismos para cuestionar esa accionar inconstitucional, aparte de los mecanismos políticos de protección de la Constitución. Claro, obviamente el abogado pretenderá que el Congreso derogue esa ley inconstitucional para que su defendido pueda salir de prisión. Pero desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista jurisdiccional, ¿habría algún mecanismo jurídico para poder hacerle frente a este acto inconstitucional, primero del Congreso? No existían procesos de control abstracto, por lo tanto, olvídense de una demanda de inconstitucionalidad. El Código Civil del 36 preveía de manera expresa que cuando existiera alguna incompatibilidad entre la ley y la Constitución, los jueces debían preferir la Constitución. No obstante, ese artículo del Código Civil, ese control difuso consagrado en nuestras normas, nunca se llegó a aplicar, o casi nunca. Hay un caso del año 1920, el caso de Luis Pardo, pero bueno, más allá de eso, no tenemos. Entonces, los jueces no iban a aplicar control difuso. No existían mecanismos de control abstracto, ni control concreto ni control abstracto. La única manera de proteger nuestros derechos era a través de una modificación de la ley inconstitucional. Entonces, ¿qué sucede cuando en el marco de un Estado sí existen mecanismos de protección que le hacen frente a ese acto inconstitucional, ya sea del legislador, de los jueces y de cualquier otro poder público? En esos casos, lo que tenemos es una constitución que se convierte en una norma jurídica, totalmente una norma jurídica. Ya no es simplemente una norma política, no es simplemente una carta de navegación o una declaración de buenas intenciones. Es ya una norma jurídica en toda ley. Y eso es lo que caracteriza un Estado constitucional. Claro, el constitucionalismo moderno que surge en el siglo XVIII, que tiene como bases principales el control del poder, ya sea a través de una división de poderes, y también a su vez el reconocimiento y protección de derechos fundamentales. Este modelo constitucionalista es llevado por el Estado constitucional hacia una nueva etapa, hacia una etapa en la que realmente la Constitución es una norma jurídica totalmente aplicable. Y entonces lo que tenemos es que el ordenamiento jurídico en su conjunto se constitucionaliza. Y que ya no podemos hablar ni de derecho civil, ni de derecho penal, ni de derecho procesal, ni de derecho tributario, al margen de la Constitución. Vean ustedes los grandes debates que se dan en el Tribunal Constitucional. Son de, por ejemplo, el último caso relevante que ha resuelto el Tribunal Constitucional en materia de intereses moratorios, en materia tributaria. Un abogado tributarista no puede, para ser completo en su labor, no puede llevarla a cabo al margen de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, al margen de los criterios jurisdiccionales que priman en el ámbito constitucional. Entonces, vemos cómo el ordenamiento, todo él se constitucionaliza. Y el origen de esto, claro, hay un origen muy lejano en la Revolución Francesa, en la independencia norteamericana, que forjan constituciones en las cuales se establecen estos principios. Pero ¿cómo es que ya podemos tener una constitución
que resulta plenamente normativa. Y esto es influencia del constitucionalismo europeo de la posguerra, de la post-Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial hay un nuevo movimiento constitucional, salen las constituciones, la ley fundamental de Alemania en el 49, la constitución de Italia en el 48, con una base muy clara, controlar al legislador. Podrían haber mecanismos que en principio podrían ser conforme a, a la voluntad popular, pero que finalmente terminan vaciando de contenido nuestra Constitución. Y entonces se fortalecen los mecanismos de control abstracto de constitucionalidad. Pero bueno, claro, eso ocurre en la Europa de los años 50. Eso no quiere decir que ocurra lo mismo en Latinoamérica o en nuestro país, más concretamente, porque nosotros no teníamos control abstracto hasta el año 1979. Y es más, no diría yo que con la instauración del proceso de inconstitucionalidad en la Constitución del 79, con el Tribunal de Garantías, nuestro Estado se vuelve constitucional. Nuestra constitucionalización es un proceso que se lleva a cabo poco a poco y que recién empieza a mostrar su verdadera cara, digamos, recién empieza a manifestarse a partir del año 2002 aproximadamente, no antes. Es decir, ni siquiera con la Constitución del año 93 es que podemos hablar de un Estado absolutamente constitucional. Se constitucionaliza a través de una serie de pronunciamientos del Tribunal Constitucional que, más allá del texto de la Constitución, empiezan a entenderla como realmente una norma jurídica que tiene que ser aplicable en todos los ámbitos y que por tanto no admite zonas de indefensión. Primer ejemplo. El Tribunal Constitucional reinterpretó el artículo 141 y 182 de la Constitución, los artículos, ¿no?, los cuales prohíben un control judicial respecto de resoluciones del Consejo Nacional de Magistratura, ahora Junta Nacional de Justicia, en materia de ratificación, y prohíben el control jurisdiccional de resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral. A pesar de que la Constitución dice eso, el tribunal entendió lo siguiente: si la Constitución es una norma suprema, no será suprema si es que no es posible oponerla frente a cualquier acto del poder público. Entonces, es inconstitucional una interpretación que impida por lo menos el proceso de amparo frente a este tipo de actos. El primer caso que podemos conocer, el caso Diodoro González Ríos, año 2002, 2409 del año 2002. Era un juez, un vocal superior del Callao que había sido cesado en el año 92 y que a través de una resolución judicial fue repuesto en el año 1999. Luego, en el año 2000, se le quiso llevar a cabo un proceso de ratificación, el cual se lleva a cabo cada 7 años. Entonces el Tribunal Constitucional, sobre la base de este razonamiento, entra al fondo y dice lo siguiente: ¿cómo es posible que si una persona no ha estado 7 años en el cargo pueda llevarse válidamente un proceso de ratificación? De manera tal que declaró la nulidad de esa resolución que no lo ratificaba y dispuso que vuelva a su cargo, porque entendía que la ratificación tenía que ser luego de 7 años efectivos de ejercer el cargo. Lo importante de la sentencia, en términos jurisprudenciales, no es tanto que el tribunal haya establecido que para que se pueda ratificar o no, tienen que pasar 7 años efectivos, lo cual tal vez puede ser incluso objeto de una modificación jurisprudencial. Puede darse el caso de un juez que ha sido suspendido 9 meses, 10 meses, un año, y ese periodo se cuente para efectos de ratificación. Podría ser, ¿por qué no? Lo importante en este caso
es el razonamiento del Tribunal Constitucional y la idea de que siempre tiene que poderse cuestionar, analizar resoluciones emanadas del poder público en donde se presuma que haya una suerte de violación de la Constitución, de manera tal que no existan zonas de indefensión. Y luego siguieron otros casos como el de Almenara Bryson, 1941 del año 2002, publicado más o menos abril del año 2003. En ese caso, bueno, en realidad menciono un caso cuando son muchos casos que han salido juntos, por ejemplo también el Urrelo y otros, eran vocales de la Corte Suprema que no habían sido ratificados por el Consejo de la Magistratura. Y en estos casos el problema no era que no hayan pasado 7 años, el problema era un tema de motivación. Entonces el tribunal siguió con el criterio de que era necesaria un control constitucional, pero al mismo tiempo negó, lo cual fue bastante polémico, negó la posibilidad de cuestionar a través del amparo temas de motivación. Entendió que era un voto de confianza y que no estaba sujeto a las reglas del debido proceso, como un acto de administración interna y que por lo tanto no podía ser cuestionado a través de un proceso de amparo. Es decir, se puede cuestionar la no ratificación, pero no la no motivación, de manera tal que se declaró infundada esta demanda. Dicho criterio luego fue modificado en el caso Álvarez Guillén del año 2004, en el cual el Tribunal Constitucional entendió que sí debía hacerse un control de la motivación. Entonces vemos cómo la constitucionalización es un asunto de grado. Primero asumimos un control formal, asumo formalmente que puedo hacer el control, pero respecto de determinados aspectos no puedo hacer el control, y luego el control es total. Ya puedo hacer un control incluso de la motivación. Es algo gradual, de menos a más. Primero, en el año 79 se establece la Constitución que prevé un control abstracto, se prevé también el control difuso, que no es muy utilizado por los jueces en ese entonces, y va de menos a más, va aumentando. Como una bola de nieve, creo yo. Primero hay un pronunciamiento del tribunal, eso cala en los jueces del Poder Judicial, eso cala en los funcionarios públicos, no sin ciertas reticencias también, que vamos a ver seguidamente. Hablemos ahora entonces de los casos relativos al control constitucional de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. La primera que tengo noticias es el caso Espino Espino del año 2003, en donde hace una referencia al caso González Ríos ya resuelto, y en ese sentido establece la no existencia de zonas exentas de control constitucional, y al mismo tiempo hace un control del caso. Bueno, si bien declara la sustracción de la materia, porque se trata de un proceso electoral que ya ha concluido, el Tribunal Constitucional no pierde la oportunidad para reafirmar, así como se dijo en el caso de Ollero González, que puede hacerse un control constitucional. Luego viene un caso bastante más conocido, el caso Lizana Puelles, el caso de un alcalde vacado, en donde el Tribunal Constitucional, sobre la base de esta argumentación, todavía la mejora sobre la base de citas a pronunciamientos de la Corte Interamericana, pero en esencia es la misma idea, y establece una regla muy importante para un tema de seguridad jurídica. El control constitucional de las resoluciones en materia electoral no modifican el calendario electoral. Entonces el caso sale infundado y al mismo tiempo establece esta regla de que no se modifica el calendario electoral. Y por último, en esta materia, el caso Castillo-Chirinos, en donde se trataba de un alcalde vacado por la comisión de un delito. El tribunal declaró fundada la demanda sobre la base de estos mismos procedimientos previos, y eso sí generó una ola de críticas por parte del propio jurado de las elecciones, por parte de la población que no quería a este alcalde. Luego se
se publicó una ley que limitaba la posibilidad de controlar a través del amparo este tipo de actos. Es la ley 28642, que fue declarada inconstitucional a través de la sentencia del caso 7 del año 2007. Entonces, hasta acá, cómo el tribunal reinterpreta una regla prevista en la misma Constitución y la interpreta de conformidad con la idea de una supremacía constitucional, de un Estado constitucional, con la idea de que no existen zonas exentas de control de constitucionalidad. Paremos aquí y comparemos. Desde el año 2003, 2004, 40 años antes, ¿cómo hubiera sido en el año 65? Hubiera sido imposible hacer este control constitucional, porque los jueces no se habrían atrevido a hacer este tipo de consideraciones. Habrían dicho que hubieran preferido una aplicación más literal de las disposiciones y evitar este tipo de controles. Y habrían entendido que si bien la Constitución es norma suprema, en este caso hay una prohibición de un control constitucional. Y luego este control constitucional también, al mismo tiempo, por la misma época, también ha atacado otros sectores que también se han considerado por años que son de exclusiva competencia de los órganos políticos, concretamente el presidente de la República. ¿A qué me refiero? Al indulto, a la gracia presidencial y también, un tema del Congreso, las amnistías. Recordemos el caso Hailey Lee, un ex viceministro de la época de Fujimori, que estaba siendo procesado por corrupción, es favorecido con una gracia presidencial por Toledo, en el año 2004 aproximadamente. La gracia presidencial está prevista en la Constitución, se da cuando el plazo de la instrucción ha superado los plazos previstos. El presidente tiene la posibilidad de, conforme a la gracia presidencial, excluir a la persona de este proceso judicial. ¿Qué hicieron los jueces, las juezas que estaban a cargo de ese proceso judicial? Inaplicaron la decisión del presidente de la República, entendiendo que ello atentaba contra una serie de principios constitucionales, entre ellos el derecho a la verdad. Más allá de lo discutible que pueda ser incorporar el derecho a la verdad en esta argumentación, ya que el derecho a la verdad tiene que ver con las graves violaciones a los derechos humanos y no tanto con la necesidad de juzgar e investigar actos de corrupción, más allá de esa imperfección en la argumentación judicial, es interesante cómo los jueces del Poder Judicial en el año 2004, 2005, 2006 asumen este mismo criterio inaugurado por el Tribunal Constitucional en el año 2002. Y sobre la base de esta inexistencia de zonas exentas de control constitucional, llevan a cabo este control e inaplican esta gracia presidencial. Discutible, por cierto, pero es interesante cómo el Estado constitucional como concepto ha calado en los jueces del Poder Judicial. ¿Qué se hizo? Se interpuso una demanda de habeas corpus que conoció el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda, es decir, puso en vigencia nuevamente la gracia presidencial del señor Hailey. Y lo interesante de la sentencia del Tribunal Constitucional es que la argumentación para restituir esta gracia presidencial no es que se trata de un poder del presidente que no puede ser cuestionado por ningún otro órgano del Estado y menos admite control jurisdiccional. Empieza la sentencia reconociendo que el poder del presidente de indultar o de otorgar gracias presidenciales constituye una intervención en la competencia del Poder Judicial de juzgar y establecer la verdad de los hechos. Y en tal sentido, este poder tiene que ser ejercido con mucha prudencia y debe ser ejercido para casos excepcionales.
en donde realmente hay una excepcionalidad. Y el tribunal señala que sí había una excepcionalidad, ya que este señor padecía de cáncer. Lo cual, viéndolo bien y viéndolo con distancia, creo yo que también era inexacto. Me parece que no era del todo cierto. Pero más allá de si la inaplicación estaba técnicamente bien fundamentada, o si la sentencia del tribunal debió ser fundada o no, lo interesante es que tanto los jueces que inaplican la gracia como el Tribunal Constitucional que le repone la gracia, asumen que este poder sí es controlable jurisdiccionalmente y que el ejercicio de este poder tiene que ser utilizado con mucha prudencia y que puede ser controlable. Eso me parece bastante interesante, sobre todo con lo que vino un poco después. Justamente el indulto a una persona que ha fallecido hace 2 días, un día, el señor Crucillat, que fue indultado en el año 2009 o 2010, inicios del 2010, eh, en virtud de que estaba gravemente enfermo, recibió un indulto humanitario. Y este indulto humanitario es muy cuidadoso en justificar que esta persona está gravemente enferma. ¿Qué pasó semanas después? Se descubrió que no estaba gravemente enfermo. ¿Y cómo reaccionó el Ejecutivo? Anuló el indulto. Entonces, es interesante porque en otras circunstancias, años antes, el Poder Ejecutivo habría entendido que se trata de un poder que no requiere dar explicaciones a nadie y que el hecho de que lo hayan engañado ni siquiera es motivo para ser anulado, porque es irrevisable. Eso no pensó el Ejecutivo. El Ejecutivo, primero, sobre la base de los criterios sentados por el Tribunal Constitucional en el caso Jailili, es muy cuidadoso en establecer una argumentación en donde justifica que la persona está gravemente enferma. Y después, cuando ven que no está gravemente enferma, entienden que no lo merece, que no merece el indulto humanitario. Interesante. Y luego esto es objeto de una demanda, esta resolución que anula el indulto, de una demanda de habeas corpus que es declarada infundada, en donde el Tribunal Constitucional ratifica de algún modo, primero reconociendo que sí hay un poder del presidente de indultar, pero que este poder no puede ser ejercido desconociendo otros principios constitucionales. Así que en el caso, la anulación del indulto es una anulación válida. El caso que estoy hablando, del 3660 del año 2010. Y luego, un poco más reciente, el indulto del 24 de diciembre del año 2016, el indulto a Alberto Fujimori, dado por PPK, el cual fue objeto de, primero, un incidente ante la Corte Interamericana en ejecución de los casos Barrios Altos, La Cantuta, y determinó que sea el propio país, a través de su jurisdicción constitucional, la que evalúe ese indulto. Bueno, al final, la jurisdicción constitucional, que es el nombre con el que se le conoce a los órganos especializados en impartir justicia constitucional, en este caso sería el TC, no fue el TC, fue el Poder Judicial quien hizo un control de convencionalidad del indulto y entendió que este indulto era nulo. Entonces, un poder que hace tiempo se consideraba irrevisable, ahora sí es revisable y por mecanismos jurisdiccionales. Ahora, y el control jurisdiccional de las resoluciones judiciales. Si ustedes revisan resoluciones del TC del año 96, 97, 98, hasta el año 2000, 2001 aproximadamente, en amparo y habeas corpus contra resolución judicial, van a ver que el tribunal, la mayoría de los casos los rechazaba. El demandante alega violación a la debida motivación, por ejemplo. Y el Tribunal Constitucional decía, bueno, en este caso se vio que contó con abogado, pudo impugnar de manera tal que es un proceso regular, en tal sentido improcedente la demanda. Yo no veo casos que sean procesos regulares. Y así, esas eran la gran mayoría de resoluciones en las que se pretendía hacer un control constitucional de las resoluciones jurisdiccionales.
Y eso cambió radicalmente a través de la sentencia del caso del expediente 1230 del año 2002, Tineo Cabrera, de la habeas corpus. En ese caso, el Tribunal Constitucional dijo lo siguiente: si la ley de habeas corpus y amparo prohíbe hacer un control de resoluciones que emanen de un proceso regular, entonces, al contrario, yo puedo hacer un control de resoluciones que sean dictadas en un proceso irregular. Y entonces, ¿cuál es el proceso irregular? Bueno, aquel en el que se viole el debido proceso. Y en tal sentido, desde ese momento se empezó a hacer un control constitucional. Y ahora es imposible ver una resolución del TC de amparo contra resolución judicial que declare improcedente porque es un proceso regular. Incluso durante la misma vigencia de la ley 23.506, antes de que entre en vigencia el Código Procesal Constitucional en el diciembre de 2004, ya el tribunal había abandonado esa causal para declarar improcedente una demanda. Si alegan un tema de debido proceso, bueno, entran al fondo y ven si de verdad se violó la debida motivación, el juez natural, etc. Entonces, vemos cómo el Tribunal Constitucional, en el año 2002 también, que es básicamente la misma época en la que sale en el caso de Espino Espino, el caso de Odero González, para hacer el control de otros actos, también hace un control constitucional de actos jurisdiccionales. Retrocedamos. ¿Qué hubiera pasado en el año 65? Cuando un juez se niega a inaplicar una ley que el abogado le dice que es inconstitucional. ¿Qué mecanismo hubiera tenido? Ninguno. Ahora, el control difuso se ejerce mucho más. Como hemos visto, hasta han hecho control difuso de una resolución de gracia presidencial. El control concentrado se hace más y sobre todo es que se entiende que puede haber un control constitucional sustantivo de resoluciones en donde la Constitución en principio negaba este control y de supuestos en donde en principio la propia ley negaba este control, lo ponía en un modo negativo y el tribunal lo interpreta contrario para hacer un control. Y esto es gradual. Si en el año 2002 el TC señaló que se podía hacer un control para temas de debido proceso, en el caso Apolonia Colca, publicado aproximadamente en el año 2007, 2008, 2007, el tribunal dice que también se puede hacer un control de las violaciones a los derechos sustantivos, no solamente procesales, también sustantivos. Entonces vemos una evolución, vemos cómo esto se va complementando. Y para cerrar esta primera parte, finalmente también se hace un control de aquellas disposiciones que problematizan, esas posiciones que niegan, restringen la interposición de demandas de procesos constitucionales para proteger derechos. Sentencia 010 del año 2002, publicada el 3 de enero del 2003. En esa sentencia se hizo el análisis de toda la legislación antiterrorista, los decretos leyes del año 92. Concretamente me voy a referir al decreto ley 25659, el cual establecía una regulación un poco confusa. Señalaba que no es procedente el habeas corpus para cuestionar aspectos que ya hayan sido cuestionados o que ya han sido materia de determinado proceso. Entonces, el Tribunal Constitucional entendió que dicha disposición podía llevar a una interpretación inconstitucional. Si yo interpongo un habeas corpus contra resolución judicial, un juez que no tuviera el ánimo de admitir la demanda podría decir: la ley me prohíbe ver temas relativos a lo que se está discutiendo en un proceso judicial y por lo tanto improcedente. Y esa interpretación sería inconstitucional por violar el acceso a la justicia. De otro lado, podría haber una interpretación que dice: bueno, lo que está cuestionando, lo que está impidiendo es estableciendo un asunto de litispendencia. Cuando hay litispendencia, es decir, cuando se esté cuestionando aspectos similares a lo que se cuestionó en otro habeas corpus, que esté vigente, que esté pendiente de ser resuelto, entonces por litispendencia podrá ser improcedente. Entonces, el Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, la cual, como hemos visto, se ha dado sobre todo a inicios de los años 2000,
del 2002, 2003, 2004 hasta 2007, ha establecido, ha constitucionalizado nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, no es que se constitucionalice porque la Constitución prevé que la Constitución es norma suprema, ni que tampoco se constitucionaliza porque prevé un mecanismo que nos permita hacer frente a todos los actos. Es más bien porque esa Constitución empieza a ser practicada por los operadores jurídicos. En el año 2003 se empezó a reinterpretar las disposiciones sobre jurados a las elecciones, sobre el Consejo de la Magistratura, sobre control jurisdiccional de resoluciones jurisdiccionales, sobre indultos, sobre gracias presidenciales, con la misma Constitución que estuvo vigente desde el año 93-94, que tiene un contenido bastante parecido a la del 79. Es decir, la 79 también tiene el control abstracto, también tiene el control concreto, eh, pero en los años 80 no hemos visto un proceso de constitucionalización. ¿Cuándo lo hemos visto? A partir del año 2003 es un tema. Entonces, la idea es, no es que la Constitución se reconozca como norma suprema, eso ha sido siempre. No es que existan mecanismos que nos permitan hacerle frente a un acto inconstitucional, porque existiendo estos mecanismos, podríamos tener también un ordenamiento en que los operadores jurídicos y los jueces prefieren la ley antes que la Constitución y no ejercen un control concreto en constitucionalidad y no interpretan la Constitución en el sentido de que no existan zonas exentas de control constitucional. Entonces, es más bien cuando la Constitución es practicada, en palabras de Aguiló, en su texto de la Constitución del Estado Constitucional, si no me equivoco, eh, cuando la Constitución es practicada por los operadores jurídicos que tenemos un ordenamiento jurídico constitucionalizado. Entonces, espero que así se entienda bastante bien de lo que hablamos, de qué hablamos cuando hablamos de un Estado constitucional. Entonces, las características de este Estado constitucional son, en primer lugar, una constitución que está garantizada. Garantizada y rígida. Rígida en el sentido de que el legislador no le es posible tan fácilmente cambiar el texto de la Constitución. Existe un procedimiento agravado respecto de lo que sería una modificación legal, el cambio de la Constitución. Incluso los actos de modificación constitucional han sido objeto de control constitucional. Y eso ya vemos que nuestro ordenamiento está súper constitucionalizado, porque no solamente se controla al legislador ordinario, sino se controla al legislador cuando hace de un cuasi constituyente. Entonces, las características formales son que es una constitución garantizada, y lo hemos visto, porque existen mecanismos que hacen un control, pero estos mecanismos implican que la Constitución, o sea, estos mecanismos son realmente ejercidos por los operadores jurídicos. Luego, que la Constitución está garantizada, y es una Constitución rígida en el sentido de que es más difícil modificar la Constitución que modificar una ley. Y en tercer lugar, hay que tomar en cuenta que no cualquier constitución es una constitución del Estado constitucional. Es una tradición que viene del constitucionalismo. Es una constitución que se rige por la defensa de los derechos fundamentales, por la división de poderes, es decir, porque no hay un poder concentrado absoluto, sino que los poderes se dividen recíprocamente. Entonces, este constitucionalismo que surge en el siglo XVIII lo asumimos dentro del Estado constitucional, pero con la diferencia de que la Constitución sí es realmente una norma absolutamente vigente. Y en tal sentido, el ordenamiento se constitucionaliza. Entonces, esa es la primera parte.
Ahora, eh, esto que les he explicado en realidad resulta bastante esquemático y creo yo no da cuenta de los problemas que tiene este concepto de Estado constitucional. Retrocedamos. Se trata, les he hablado de un caso en el cual hay una norma que es contraria a la Constitución y los jueces se niegan a hacer control difuso y el legislador ha actuado de espaldas a la Constitución. Pero este ejemplo y también las características del Estado constitucional que les he narrado hasta ahora, que son las características estándar que maneja la doctrina, eh, en realidad no son del todo adecuadas para describir este fenómeno. Y la clave es esta. Estamos asumiendo que la Constitución tiene cláusulas autoevidentes o que para conocer su significado requerimos de un trabajo absolutamente técnico. Y entonces, basta traer a cualquier persona que sepa mucho de derecho constitucional para que nos diga si esa ley es inconstitucional o no, lo cual es bastante inexacto. Veamos por qué. Primero un ejemplo. Hace poco, hace un año aproximadamente, el Tribunal Constitucional resolvió una demanda de inconstitucionalidad sobre, sobre las corridas de toros, peleas de gallos y otro tipo de actos que incluyan animales. Y bueno, para efectos de esa decisión. La Constitución dice que la pelea de gallos o la corrida de toros constituya una manifestación cultural que merezca protección. No, no. Tampoco dice que sea un acto de crueldad y que ese acto de crueldad debemos evitarlo a través de la ley. Tampoco lo dice. Eh, y no lo dice básicamente porque las constituciones, así como reafirman muchas cosas, también guardan silencio sobre también muchas otras. Y la razón es que la constitución tiene que durar en el tiempo. Imagínense una constitución absolutamente detallista, que regule absolutamente todo. Primero, sería imposible de que se apruebe y en segundo lugar, duraría muy poco o estaría siendo modificada cada año, como quien modifica una ley. La Constitución es una norma que está en la base del ordenamiento y que todos los integrantes de la sociedad, dentro de la cual existen profundos desacuerdos sobre temas fundamentales, firman esa constitución y están de acuerdo. ¿Cómo hubiera podido obtener una, una, aprobación, una constitución, si en el tema de derecho a la vida hubiera señalado concretamente que la eutanasia está permitida o que la eutanasia está prohibida? Eso es algo que hubiera sido imposible desde un punto de vista político para la aprobación de una constitución. Es por eso que la Constitución tiene normas bastante amplias, sobre todo las que tienen que ver con derechos fundamentales. No todas las normas de derechos fundamentales son así de amplias, obvio. Hay también reglas como la que establece el plazo máximo de detención en 48 horas y otras. Pero muchas normas, consideradas normas principio, son totalmente vagas, no tienen un contenido totalmente prefigurado, y entonces resulta inexacto que nosotros digamos que la labor de la justicia constitucional consiste en aplicar esa norma y ser fieles a la norma constitucional, porque eso es absolutamente contrario a la realidad, a nuestra realidad constitucional. Y así como hay normas vagas, también hay normas contradictorias, que en los casos concretos pueden llevar a contradicciones. También tenemos
eh, una serie de aspectos, por ejemplo, de orden estructural. ¿Qué sucede si es que el juez advierte que, que salud lleva a cabo una violación sistemática del derecho a la salud de sus asegurados? O que el Tribunal Constitucional advierte que el hacinamiento carcelario atenta contra una serie de derechos, como la integridad personal, la salud y el derecho del detenido a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad. En esos casos, el juez constitucional tiene la mitad de la solución. Sabe que hay una violación de los derechos, pero no sabe cuál es la solución al caso. Y en ese sentido, invoca a, a los órganos políticos, a los órganos técnicos, el diseño y ejecución de una determinada política pública. Bueno, estos tres ejemplos que les he dado son básicamente ejemplos de cómo es que este modelo de Estado constitucional nos sirve como esquema para saber el concepto, pero en realidad el Estado constitucional no funciona así y tiene determinadas fallas en el sistema. Y esto nos trae a colación que si nosotros en algún momento, cuando estudiamos temas de justicia constitucional, describimos, clasificamos los modelos de justicia constitucional en modelo concentrado, modelo difuso, control concreto, control abstracto y luego el modelo mixto que hay en nuestro país, en realidad, al parecer, esa clasificación no es la única y tal vez hoy no es la clasificación más interesante. A mí me gustaría traer a colación la clasificación hecha por Tushnet respecto de los sistemas de justicia constitucional fuerte y justicia constitucional débil. Justicia constitucional fuerte es aquella en la cual el, el Poder Judicial o las altas cortes, Tribunal Constitucional, tienen la última palabra respecto de la cuestión constitucional sometida a debate. Eso es lo que Tushnet llama control constitucional fuerte, el cual está vigente, por ejemplo, en nuestro país, en América Latina en general, en Estados Unidos, Europa continental. Y el control constitucional débil es aquel en el que los jueces no tienen esa última palabra. Ejemplo, en, en el Reino Unido, a través de la incorporación del Convenio Europeo de Derechos Humanos a través de la Human Rights Act del año 98, el juez puede decir cuándo una ley es inconstitucional, pero no puede inaplicarla. Y entonces la aplica al caso concreto, pero al mismo tiempo declara que es inconstitucional. Ejemplo de justicia constitucional débil. Otro ejemplo, en Canadá hay una cláusula en su artículo 33, la cual le permite al legislador blindar por 5 años a una disposición de la Constitución, a una ley respecto de determinada disposición de la Constitución, ya sea en respuesta a una sentencia de su Corte Suprema o ya sea al momento en que dan determinada ley. Por 5 años tienen la posibilidad de blindar a esa ley del control constitucional. De esa manera, este control constitucional débil ha generado todo un movimiento en la teoría constitucional en el cual muchos teóricos preocupados por esta llamada objeción contramayoritaria han ido al ataque nuevamente y han pretendido quitarle alguna competencia a la justicia constitucional. Voy a hacer una brevísima reseña de lo que es la objeción contramayoritaria para luego señalar que en realidad en nuestro caso no es tan relevante. Objeción contramayoritaria, que es un concepto acuñado por Alexander Bickel en su libro The Least Dangerous Branch del año 62, en el cual señala que el control constitucional resulta un cuerpo extraño en la democracia, que resulta antidemocrático.
Muy bien, y eso responde a una tradición que va desde Thayer en el siglo XIX, que establecía que el control constitucional debería ser mínimo, solamente eh, estableciendo, así como los estándares de prueba, el estándar para el control constitucional debía ser a leyes que sean de un nivel, en las palabras de él, vomitivo, vomitivamente inconstitucional. Pero bueno, todo este debate que se da sobre todo en el ámbito norteamericano, creo que a nosotros nos es mucho más familiar y mucho más real, no solamente señalar que efectivamente las Cortes de Justicia no tienen una legitimación democrática directa, sino que su principal limitación está en aquellos casos en los que se pretende proteger un derecho constitucional cuya protección no puede ser inmediata por parte de la Corte. Es decir, si lo que quiero es proteger el derecho al trabajo por un despido arbitrario, el juez puede ordenar la reposición. Si quiero proteger la libertad personal de la persona indebidamente detenida, el juez ordena que lo liberen. Pero si, volviendo al ejemplo de hace 10 minutos, si queremos proteger el derecho a la salud de los asegurados de salud a los cuales se les viola el derecho a la salud de manera sistemática, por poner un ejemplo, o de las personas privadas de libertad en las cárceles, ¿cómo hace el juez constitucional que ha constatado la violación de derechos? ¿Debe ordenar algo en concreto? ¿Debe pedirle a los órganos políticos y técnicos que elaboren ellos mismos una política pública? ¿Debe exhortarlos? ¿Debe ordenarlos? Eso en realidad no está normado, y lo que tenemos es una serie de pronunciamientos en nuestro país del Tribunal Constitucional en donde pretende establecer una vía más o menos intermedia. Ustedes han visto el último caso publicado en mayo, junio o julio del año 2020, en donde se le exhorta al Ministerio de Justicia que establezca un nuevo plan penitenciario y que a su vez dice que va a hacer un control de estos actos. Ahora, eh, entonces, me parece que recurrir al ejemplo de, las, de, esta, de los casos sistemáticos son mucho más eficientes, son mucho más cercanos a los que son nuestra realidad. Pero en todos ellos lo que está detrás es la falta de legitimidad de la justicia constitucional. No hablaré de legitimidad democrática, hablaré tal vez de una legitimidad técnica para diseñar e implementar políticas públicas. Y esta objeción contramayoritaria a lo largo de la historia ha tratado de ser contestada bajo ciertos parámetros. Por ejemplo, citando determinado capítulo del Federalista, se dice que en realidad cuando los jueces prefieren la Constitución, en realidad están prefiriendo la voluntad popular por encima de la voluntad del legislador. Lo cual, como ya vimos, es absolutamente inexacto, porque la Constitución está llena de disposiciones inacabadas en donde en realidad no hay una disposición que podamos sacar técnicamente ni absolutamente clara del texto constitucional. Se pretende también hacer respuesta a ello diciendo que la democracia es sustancial y que no es posible entender la democracia sin la protección de derechos y que hay un ámbito no decidible, como diría Ferraioli, o un coto vedado, como diría Garzón Valdés. Y esa respuesta es un poco inexacta también porque hay que tener en cuenta que, que así como protegemos derechos fundamentales, justamente estos derechos establecidos en el área supuestamente no decidible son derechos que tienen que ser, que son objeto de esta discusión pública que la teorización de un ámbito no decidible pretende negar. De otro lado, yo creo que tampoco hay que maximizar maximizar
teóricamente el poder de los jueces para proteger derechos. Ejemplo, ¿cómo se logró en nuestro país el voto de los analfabetos, el voto de las mujeres y otras, y otras conquistas que hemos tenido en materia de derechos? El fin de la esclavitud, ¿lo han dado jueces o lo han dado políticos a través de leyes? Entonces, evidentemente también a través de los mecanismos políticos se puede lograr la protección de derechos. Pero claro, tampoco podemos pensar que solo a través de los mecanismos políticos podamos proteger derechos o que el ámbito político es el mejor foro para, para proteger derechos y para liberar en materia de derechos. Tengamos en cuenta, más allá de la crisis de representatividad que hay en nuestro país, que en general los legisladores tienen lo que se llama, lo que se denomina, bueno, quien los ha denominado es Rosalind Dixon en varios artículos, puntos ciegos y cargas de inercia. Qué cosas son puntos ciegos? Puntos ciegos son aquellos eh, elementos que no pueden ser advertidos por el legislador cuando da la ley. ¿Y por qué no los advierte? Porque el legislador da una ley general y no advierte casos concretos de violación de derechos que, vista la ley desde el abstracto, no se pueden ver. Y las cargas de inercia se dan porque los políticos muchas veces están pensando más en los réditos políticos más que en proteger derechos fundamentales. Entonces, no es que solamente los jueces puedan proteger derechos. Los políticos también pueden proteger derechos, como el ejemplo que les he dado, pero no son mecanismos perfectos por las cargas de inercia, por los puntos ciegos. Y de otro lado, los jueces tampoco son un mecanismo absolutamente perfecto, ¿no? Imaginemos un caso absolutamente de laboratorio, imaginemos una minoría discriminada en determinado país. ¿Qué nos hace pensar que los jueces de una alta corte, eh, cuando resuelvan un caso, no actúen como, como la mayoría de su población y actúen de una manera contraria a la protección de los derechos de dicha minoría? Y eso es bastante claro. Ha habido casos recientemente publicados al respecto. Entonces, creo que no se trata de determinar si los jueces o los legisladores son el mejor foro para la deliberación de los derechos, sino ser conscientes de que ambos tienen cosas resaltantes. Por ejemplo, en el ámbito de los jueces, podemos advertir que los jueces tienen la obligación de motivar sus resoluciones. En segundo lugar, los jueces no escogen los casos que ven, sino que resuelven todos los casos que llegan a su despacho. En tercer lugar, es más fácil para una persona empobrecida que es miembro de una minoría discriminada acceder a un órgano jurisdiccional al cual accede a través de una demanda que acceder a un político, que a un congresista. Puede ser que el congresista no reciba a esa persona que no tiene contactos, que no tiene poder, que no tiene dinero, pero sí, el juez sí reciba una demanda. Además, en los órganos jurisdiccionales hay reglas para la deliberación, para escuchar a ambas partes y la decisión que se toma es una decisión razonada. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que tanto legisladores, representantes como jueces pueden deliberar en materia de derechos y tomando en cuenta que la Constitución es inacabada, podemos entender que en realidad la interpretación constitucional es un proceso sostenido en el tiempo, que no acaba con una decisión del Tribunal Constitucional, por más que el Tribunal Constitucional formalmente tenga la última palabra. Podemos decir incluso que el Tribunal Constitucional, cuando resuelve un caso, no está resolviéndolo de manera definitiva, sino que tal vez lo está poniendo en agenda. Y esto no lo estoy inventando yo, hay estudios muy interesantes, les recomiendo el estudio del año 93
de Barry Friedman, este autor estudia cómo es que el caso Roe versus Wade del año 73, en el cual muchas veces los que opinan en materia de objeción contra mayoritaria señalan como un caso en el que la Corte Suprema arbitrariamente ha establecido parámetros en materia de aborto. Lo que dice este autor es que en realidad la Corte Suprema de Estados Unidos no terminó el debate, sino que lo inició. Antes de esa sentencia, el tema del aborto no estaba en la agenda de los grupos conservadores. Y a través de esa sentencia es que estuvo en la agenda de los grupos conservadores, de los políticos que llegan a la presidencia, que cuando en el año 80 y tantos Reagan cambió a varios miembros de la Corte Suprema, lo hizo pensando en voltear el caso Roe versus Wade. Entonces, por más que el ordenamiento nos establezca como una justicia constitucional fuerte en la cual un órgano jurisdiccional tiene la última palabra, en realidad no tiene la última palabra. En realidad es un proceso sostenido en el tiempo, es una conversación en la cual se van a dar modificaciones a la Constitución, en la cual se van a dar leyes contrarias al criterio del Tribunal Constitucional, las cuales van a ser objeto de nuevos controles de constitucionalidad. Entonces, creo yo que no debemos quedarnos con la idea de Estado constitucional como aquel en el cual los jueces defienden a los ciudadanos de los excesos del poder legislativo. Creo que es una visión inexacta, creo que es una visión bastante pobre en realidad. ¿De qué se trata en realidad? Nuestro Estado constitucional es constitucional porque la Constitución está impregnada, porque no hay aspecto jurídico, no hay ámbito del derecho que pueda ser resuelto a espaldas de la Constitución. Entonces es eso, no es por el resultado, no es que el Tribunal Constitucional va a dar la última palabra y entonces ello va a llevar a cabo el control, la defensa de un texto autoevidente. ¿Por qué? Porque no hay texto autoevidente en la mayoría de la Constitución y entonces nuestro Estado constitucional en realidad se caracteriza por una Constitución omnipresente. Omnipresente, claro, gracias a los mecanismos jurisdiccionales que la hacen presente, pero lo importante es que está presente, no tanto que hay un mecanismo que le haga frente, porque eso es inexacto. Entonces, la caracterización de nuestro Estado constitucional es básicamente eso, es un estado en el cual nosotros practicamos la Constitución, en la cual no hay zonas exentas de control constitucional, en la cual es posible controlar incluso cuando hay cláusulas constitucionales. Por favor, apaga esa... Ahí está. Donde hay cláusulas constitucionales que desde una lectura absolutamente literal podríamos entender que niegan este control. Incluso frente a eso, el control constitucional de todos los actos de manera tal que la Constitución se hace presente en nuestro ordenamiento jurídico. Y bien, con eso quisiera terminar la exposición de hoy y escuchar las preguntas que hubieran formulado a través del Facebook, si las hubiera. A ver, muy buenas tardes, chicos, para todos aquellos que, bueno, han estado al tanto de la transmisión en Facebook, pedirle que por favor para la siguiente ponencia, en la caja de comentarios, no se va a registrar la asistencia, sino que esta se va a realizar a través del formulario de asistencia que se va a dejar en la descripción del en vivo.
Sí, agradecemos al profesor Camilo Suárez por su tan buena ponencia. Y bueno, sí, tenemos una pregunta que han realizado desde Facebook, la cual es la siguiente. Doctor, ¿cree usted que las resoluciones que contengan decisiones políticas, conocido también como political questions, es decir, cuestiones políticas no No judiciales. judicializables, Ujú. pueden ser objeto de control constitucional? Ejemplo, demanda competencial, el caso de la vacancia de Vizcarra, además teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional tiene límites en su actividad jurisdiccional. Interesante, muy buena pregunta. Lo que yo creo en realidad es que tales political questions en nuestro ordenamiento en realidad no existen. Eh, eh, tan es así que la demanda competencial en el caso de la vacancia presidencial fue admitida a trámite. Y quienes declararon improcedente la demanda, que fue la mayoría de magistrados constitucionales, lo declararon en virtud de que ese proceso de vacancia concretamente cuestionado a través de la demanda ya había llegado a su fin, se había desestimado un mes antes. Entonces, en ningún momento el Tribunal Constitucional dijo, esos temas no los puedo ver. Ahora, más allá de eso, yo creo que también hay que tener en cuenta que las decisiones de los órganos constitucionales, jurisdiccionales constitucionales, deben ser respetuosas de las dinámicas de, de los poderes políticos. No estoy diciendo que la demanda no debe admitirse a trámite. Yo creo que sí, había un tema, es más, todavía ha quedado pendiente de señalar cuál es la interpretación finalmente de esta causal de vacancia que ha sido aplicada de la incapacidad moral, que requería de una interpretación por parte del máximo órgano. Pero esa interpretación que dé el Tribunal Constitucional, esa sentencia, esa respuesta, tiene que ser respetuosa de los mecanismos políticos que existen al interior del Congreso de la República para vacar presidentes, para acusaciones constitucionales. Algo similar podría hacerse el símil con algo que es mucho más común, que es el control jurisdiccional constitucional de resoluciones jurisdiccionales. Está clarísimo que se puede hacer un control de la resolución judicial, pero el tribunal, cuando hace control constitucional de la resolución judicial del proceso civil, no va a determinar si en el caso el demandante era el verdadero propietario o no. Tampoco va a determinar si era culpable o inocente. Eso es un tema que tendrá que verse en el proceso judicial, lo que no impide un control constitucional de aquella sentencia si es que resulte inconstitucional. Del mismo modo, el Tribunal Constitucional puede hacer un control a través del proceso competencial, establecido en la Constitución, en el Código Procesal Constitucional, cuando hay dos poderes del Estado que entienden que hay una competencia que está siendo ejercida de manera irregular por uno de ellos, sí, es un tema que tiene que ser visto. Pero, evidentemente, el Tribunal Constitucional no va a determinar si de verdad se configuró la causal de incapacidad moral, si debieron vacarlo o no debieron vacarlo, cosas por el estilo. Entonces, igual sucede cuando hacemos un control constitucional de políticas públicas en materia de violaciones sistemáticas a derechos por temas estructurales. El tribunal puede llegar hasta el extremo de decir, se violó el derecho a la salud y ellos tienen que mejorar su política pública, pero no les va a decir cómo deben diseñarla, ni diseñarla por ellos, ni tampoco deben señalar, ni tampoco mucho menos ejecutarla. Pero lo que sí pueden hacer es ordenarle que diseñe la política y al mismo tiempo controlarle los plazos y imponerle algún tipo de sanción como las multas previstas en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional en caso de incumplimiento. Entonces, para resumir la respuesta, yo creo que no existen realmente political questions, no existen zonas no justiciables, pero cuando hacemos un control constitucional tenemos que ser cuidadosos de no invadir también las competencias de los órganos
que son objeto de este control. Entonces, si estamos viendo un tema competencial sobre una vacancia, el TC jamás va a decir si se configuró o no la causal. Eso no le corresponde. Tampoco va a decir si debieron o no vacarlo. Eso es un tema que no le corresponde. Me parece haber respondido la pregunta formulada. Muchas gracias. Muy bien, tenemos otra pregunta en Facebook, la que es la siguiente. ¿Sería correcto hablar ahora de Estado convencional, ya que el Estado constitucional ha quedado supeditada al respeto de los acuerdos y las decisiones referentes a la protección de los derechos humanos? Muy buena pregunta. Es más, había un tema que justo iba a señalar y se me fue. Uno de los temas que hacen entrar en crisis esta idea de Estado constitucional no solamente son las que he dicho, sino también estos procesos de integración, internacionalización y, para el tema de derechos humanos, convencionalización, en el sentido de que nuestras decisiones en materia de derechos fundamentales no pueden estar al margen de, de los tratados en materia de derechos humanos y de los pronunciamientos de esos pronunciamientos de derechos humanos dados por la Corte Interamericana. Entonces, sí, yo creo que en realidad estamos en un estado convencional, no solo constitucional, también un estado convencional, ya que las disposiciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y otras normas eh, eh, de índole internacional que forman parte de nuestro ordenamiento, se integran al contenido de estos derechos fundamentales. Así que sí, la respuesta es sí. Bien, a ver, por aquí tenemos más preguntas. Doctor. Esta también es la siguiente, ¿no? Por Chalakis Pérez. ¿Constituye el interés de la clase política de índole particular y electorista el principal escollo del Estado constitucional? ¿Podría haber un Estado constitucional sin tener como vertebrador el bien común? Ya. La, la primera parte no, la segunda sí. Es decir, un Estado constitucional tiene que tener como ente vertebrador el bien común. Obviamente, no estamos en un Estado constitucional solamente por tener una constitución vigente y que la protegemos con, con unos ciertos mecanismos jurisdiccionales. Con esa lógica, podríamos estar en un Estado constitucional que establezca eh, reglas absolutamente antidemocráticas, pero con una protección de las reglas antidemocráticas a través de mecanismos jurisdiccionales. Recordemos que estamos en el ámbito del constitucionalismo, esta tradición, ideología, si quieren llamarla, que viene desde el siglo XVIII, que consagra derechos fundamentales, que consagra división de poderes, de manera tal que, evidentemente, el bien común forma parte de, de estos bienes que debemos proteger. Muy bien, ahora, que si, el, que si la que si el modo poco adecuado como se desempeñan los políticos constituye un escollo para el Estado constitucional, yo creo que no. Es decir, si entendemos el Estado constitucional como aquel en el cual la Constitución es practicada por los poderes públicos, podemos tener malos políticos porque han sido mal elegidos por nosotros, que hacen un muy buen papel y llevan al país a la ruina, pero eso no quita que estemos en un estado constitucional, si es que las controversias jurídicas se basan en la idea de que no existen zonas exentas de control constitucional y además todo el ordenamiento está impregnado de constitucionalismo. Entonces, claro, constituye un escollo para una democracia bien cimentada. Políticos que no actúen bien, sí, pues. Constituye una causa de la falta de representación de nuestros políticos, ¿cómo actúan? Sí, claro, puede ser. Pero no es un escollo para entender que estamos en un estado constitucional. Bien. Tenemos dos últimas preguntas.
La penúltima sería, bajo el amparo de nuestro sistema constitucional respecto a la división de poderes y el equilibrio entre los mismos, a raíz de las actuaciones actuales del legislativo, ¿podría considerarse fácticamente una inclinación hacia un sistema parlamentarista como sucede en España? ¿O son cuestiones que ameritan orden constitucional sobre las competencias entre los diversos poderes? Es que una cosa no quita la otra. Sí, es decir, el modo como se ordenan las relaciones entre los poderes tiene que ser diseñado, bueno, en primer lugar en la Constitución y acatado por los órganos políticos y puede ser objeto de modificaciones en las reglas constitucionales. Entonces, sí, claro, tiene que ser visto por ellos. Ahora, que si que si el modo como se ha actuado últimamente puede llevarnos en la práctica a entender que estamos en un modelo parlamentario, yo me animaría, yo alguna vez lo he pensado. Claro, si es que con la aplicación de una causal interpretada de modo tan abierto se puede vacar a a un presidente, entonces estamos en un modelo en el cual el poder legislativo puede quitar al presidente y poner en su reemplazo para que cubra el periodo, bueno, votar al presidente, luego votar al vicepresidente, votar al otro al vicepresidente y luego poner al presidente del Congreso. En la práctica es como si fuera un sistema parlamentario. Ahora, desde un punto de vista descriptivo, claro está, no prescriptivo. No creo que esa haya sido la voluntad de nuestros constituyentes, no creo que eso se desprenda necesariamente de las cláusulas de nuestra Constitución, no creo tampoco que sea el diseño que tenemos, o sea, no creo que se desprenda de nuestro diseño, pero en la práctica, de la forma como ha sido interpretado, nos ha llevado a eso, a un modelo parlamentario. Creo que sí. Bien, una última pregunta es la siguiente. ¿Qué rol cumple el Tribunal Constitucional en el Estado constitucional contemporáneo y cómo se legitiman sus decisiones? Muy buena pregunta, porque me permite redondear lo que he señalado. La legitimación del Tribunal Constitucional, creo yo, no podemos señalarla simplemente en hacer cumplir los derechos que están reconocidos en la Constitución, porque como hemos visto, en realidad hay mucho debate sobre lo que realmente quiere decir la Constitución. La legitimación del Tribunal Constitucional creo que se da a través de la argumentación de sus sentencias y hay que ser conscientes de que su legitimación no es completa, no es un órgano político, no es un órgano elegido, no es un órgano con capacidad para diseñar políticas públicas, por ejemplo. Entonces tiene que ser consciente de esa limitación y como debe ser consciente de esa limitación, creo que se va a legitimar en la medida que dé resoluciones que propugnen el diálogo en todos los sectores de la sociedad, en la medida que saque resoluciones bien fundamentadas que asienten la idea de Estado constitucional. Entonces, el rol que cumple el Tribunal Constitucional, ¿cuál sería? El rol que cumple es, no voy a decir órgano de cierre, porque en realidad eso es formalmente correcto, pero no es lo correcto. No voy a decir garante de la Constitución. En realidad yo creo que su papel es un garante de la Constitución, no es el único garante, y su legitimación se da a través de resoluciones bien fundamentadas que, que sostengan nuestro Estado constitucional. Creo que es básicamente eso. Bien, doctor, con eso habremos acabado con las preguntas, pero hay una última petición por parte de los espectadores en Facebook. Nos dice que por favor vuelva a mencionar
al autor que hablaba de objeción contramayoritaria. Ah, ya. Alexander Bickel. El libro se llama The Least Dangerous Branch, publicado en 1962. Tiene una reedición del año 1986. Muy bien, doctor. Le doy el pase a mi compañero Víctor para que pueda dar el cierre de la sesión del día de hoy. Y si tuviera usted algunas palabras finales para poder brindarlas, pues tiene el tiempo necesario Perfecto. para poder hacerlo. Gracias. Reitero el agradecimiento al taller de Derecho Constitucional por invitarme a participar de este curso. También felicito a todas las personas que han estado conectadas y han hecho preguntas realmente muy interesantes y muy enriquecedoras. Eh, veo también todo el programa del curso y creo que como expositores hay colegas muy renombrados y distinguidos y creo que va a ser un curso muy provechoso. Éxitos en todo. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. De verdad que ha sido bastante buena la exposición. Creo que no solamente para los miembros del taller, sino para los asistentes de la transmisión de Facebook Live. Les hacemos un último aviso, y es que el día de hoy se va a considerar la asistencia de todas las personas que han comentado en la caja de comentarios de la transmisión, pero a partir de la siguiente sesión se les ruega que por favor lo hagan a través del formulario de Google, porque así se tiene un mejor control acerca de sus asistencias y podemos tener una mejor gestión también de la cuenta y de la transmisión. Sin más que agregar, doctor, le reitero el agradecimiento, así como a todos y a todos los participantes de esta transmisión. Muchas Hasta la gracias. próxima. Nos vemos.